versículos 11 al 19. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Por favor, le invito a que se ponga de pie y tome su Biblia y busque en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 11 al 19. ¿Ya lo encontraron? Yo leo el 11, ustedes el 12 y terminamos todos en el 19. Así nos vamos alternando. La palabra de Dios. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Ustedes? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Todos en el 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por estar aquí congregados en tu nombre, y gracias por tu promesa de que donde hubiesen 2 o 3 congregados en tu nombre, que ahí estarías tú en medio de ellos. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, porque tú cumples tus promesas, Señor. Y aquí estamos congregados en tu nombre. Señor, gracias por poner en nuestros corazones, en nuestras mentes, venir, salir de nuestras vidas cotidianas, de nuestras responsabilidades, y venir a pausar un momento para venir a alabar tu nombre, para darte gracias por tu fidelidad y para escuchar tu palabra. Señor, ya hemos recibido bendición esta mañana, la enseñanza de la escuela dominical, el tiempo juntos, los alabanzas, el tiempo de oración. Pero Señor, te pido ahora en la predicación que los hermanos puedan estar atentos, y ayúdame a mí a poder predicar con claridad tu palabra, que pueda ser de bendición. Para eso hemos venido, Señor. Queremos no irnos vacíos, sino llenos de tu palabra, con nuestras copas rebosando. Señor, bendice la enseñanza, la predicación de tu palabra. Te necesito, úsame a mí y bendice a mis hermanos. Y Señor, que toda decisión al final pueda ser impulsada por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Pablo, exhortando, usó una palabra muy pocas veces usadas en la Biblia, y menos usada el día de hoy. Dijo: arrepentíos y convertíos. Convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está una palabra que no la escuchamos muy seguido. Convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo creo que esa palabra, convertirse, es más esencial que nunca en nuestra tarea de evangelizar a un mundo perdido que nos rodea. Y yo he titulado el mensaje: el factor esencial en la salvación. ¿Cuál es ese factor esencial en la conversión? En la salvación, la conversión. ¿Cuántos recuerdan matemáticas en la escuela? A ver, levante la mano. Las matemáticas, ¿cuántos tomaron clases de matemática en la escuela? A mí no me gustaban mucho las matemáticas. Todavía no me gustan mucho, pero bueno, son necesarias, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan las fracciones? Las fracciones. Ay, esas fracciones, ¿verdad?
Entonces vamos a hacer un repaso de matemáticas esta mañana, ¿okay? Como ilustración para el mensaje. Usted toma una fracción. Ya la fracción está compuesta de dos números, ¿verdad? El de arriba y el de abajo. Vamos a decir 3 octavos, ¿verdad? El número de arriba, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda? El numerator, el numerador, ¿verdad? ¿Y alguien se acuerda cuál es el número de abajo? ¿Cómo se llama? El denominador. El denominador. Para poder combinar 2 o más fracciones, ya sea sumarlas, restarlas, multiplicarlas o dividirlas, primero debe tener el mismo denominador. Tienen que tener el mismo denominador. Si usted toma 3 octavos y 1/2, ¿puede hacer algo con ellos? No. Tiene que suceder algo. Primero debe de cambiarse el denominador de una de las 2 fracciones. Eso se le llama conversión. Eso se le llama, hay que convertir el denominador. Entonces, el medio tiene que cambiarse el 2 en el número 8 para que pueda sumarse o multiplicarse o restarse o algo con la otra fracción. Entonces, quizás si lo multiplica por 4, entonces ya tiene 4 octavos, y ya 4 octavos sí se pueden sumar a 3 octavos y le da 7 octavos. ¿Ok? Mientras no se haga ese paso de conversión, no se puede sumar, no se puede restar, ni multiplicar, ni dividir. ¿Por qué? Porque no tienen un denominador común. Así se están acordando, ¿verdad? Ya pasaron la prueba. Solo fracciones con denominador común pueden ser compatibles, pueden usarse juntas. Los numeradores pueden ser números distintos, completamente diferentes, pero para poder hacer algo juntos necesitan tener el denominador común. Así es el cristianismo, hermanos. Lo que nos hace compatibles a los cristianos es haber sido convertidos por Jesucristo. Amén. Jesús es nuestro denominador común. Amén. Amén. Mientras alguien no haya sido verdaderamente convertido, es simple y sencillamente un religioso. Y no tiene lo más importante en común con un verdadero cristiano. No habla el mismo lenguaje, el mismo idioma. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a los religiosos de su tiempo, les dijo, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Se acuerdan? En Juan 8:43 creo que fue donde dijo eso. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque les hacía falta lo más importante. El inconverso no piensa igual que el convertido. No tiene los mismos intereses. No va en la misma dirección que un cristiano que ha sido convertido. ¿Está de acuerdo conmigo? Esa es la razón que en 2 Corintios 6:14 dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Son preguntas, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a esas preguntas retóricas? Obviamente. Pues ninguna comunión. No tenemos nada en común. Podemos ser del mismo pueblo, podemos hablar el español igual, podemos venir de la misma región, tener la misma cultura, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos lo más importante en común. Estamos en un yugo desigual. Amén. Jóvenes, no te vayas a casar con un inconverso, con un incrédulo, con una incrédula. Peor decisión que vas a tomar en tu vida. No seas desobediente a la palabra de Dios. No es la voluntad, ni siquiera tienes que pedirle a Dios, ¿será la voluntad? No es. Si no es creyente, no es la voluntad de Dios para ti. No pongas tus ojos en él o en ella, porque te vas a lamentar mucho. No, después de que ya esté casado con él, con ella, yo lo cambio, ya va a aceptar a Cristo. No te engañes, es una mentira del diablo. Amén. ¿Qué es la conversión? La palabra conversión
En el diccionario da la siguiente definición: hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. ¿Recuerdan biología en la escuela? Amén. Otra clase de esas que no nos gustaba mucho, quizás, ¿verdad? A mí no me gustaba mucho, pero interesante. En biología aprendimos del proceso científico que llaman metamorfosis. ¿Se acuerda? El caterpillar, sí, la oruga, el gusano que se mete en el capullo y sale transformado en una bella mariposa. Hubo una conversión, hubo una transformación. La palabra transformar en el diccionario dice hacer cambiar de forma. Hacer cambiar de forma a alguien o algo. Transmutar algo en otra cosa. Hacer mudar deporte o costumbres a alguien. Eso dice el diccionario secular. Lo que quiere decir la palabra transformar. Déjeme decirle, nadie puede hacer eso sino Dios. Nadie puede hacer eso más que Dios. Hay un corito que cantamos: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy. Nueva soy. Los cristianos dicen amén. Amén. Regresemos a Hechos 3, versículo 19. Pedro les dice aquí: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de paz. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da. En el versículo 26 añadió Pedro aquí, en el versículo 26 de Hechos 3: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Jesús es el autor y el consumador de la fe cristiana. Solo por medio de Él, solo por medio de su poder y su espíritu es que alguien puede ser transformado en esa nueva criatura, que es la vida cristiana. Amén, esta nueva creación. Efesios 2, 8 a 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no termina ahí. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Según a los Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya, aunque no lo creas, esas cosas no se predican en la mayoría de iglesias cristianas hoy en día. No, tú puedes seguir como eras, no te preocupes, no tienes que hacer cambios. Que a Dios lo que le interesa es tu corazón. Si tú eres sincero, no tienes que cambiar. Así enseñan hoy en día en la mayoría. Y esos versículos los evaden a todo lo que es posible. Pero la vida cristiana, el ser salvo, no deja de ser una conversión. Tristemente, alguien dijo: hoy en día hay muchos convencidos, pero pocos convertidos. En las iglesias, en nuestras iglesias, hay gente convencida, pero pocos convertidos. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de personas que sin duda alguna experimentaron una genuina conversión al poner su fe en Jesucristo. Personas quienes claramente la Biblia demuestra cómo eran antes de tener un encuentro con Cristo y los obvios cambios en sus vidas después de poner su fe en Cristo. Por ejemplo, el endemoniado de Gadara. ¿Quién no ha escuchado del endemoniado de Gadara? Dígame si no hay una clarísima conversión en su vida después de ser tocado por Cristo. ¿Sí me está siguiendo?
No se diga el leproso agradecido. ¿Se acuerdan los 10 leprosos que fueron limpios? Uno, el que regresó, la actitud de ese, porque puso su fe en Cristo. ¿Sí o no? Saqueo, el publicano, ladrón, odiado por la gente, avaricioso. Después, lleno de gozo, diciendo, si algo le debo a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Una actitud completamente diferente. La mujer samaritana, una mujer que había andado, tenía 5 maridos. El que tenía no era su marido. Era una mujer no respetada. Pero cuando Cristo toca su vida, ¿qué va? Va y convence a todo su pueblo de que vengan a escuchar al Señor. El Saulo, el perseguidor de los cristianos, qué tremenda conversión. Nada más tenemos que leer los testimonios de estos creyentes, de estos cristianos, y vemos una clara diferencia en lo que fueron antes y lo que fueron después. ¿Sí me está siguiendo? Hoy vamos a hablar acerca de Simón Pedro, un hombre pescador, rudo, vulgar y autosuficiente, quien llegó a ser un hombre manso, humilde, siervo y hasta mártir por la causa de Cristo. Mire Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba, desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí pudiéramos decir, esta es la conversión de Simón Pedro, a llegar a ser un discípulo de Cristo y después un gran apóstol, por lo que Cristo hizo en su vida. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué rasgos de conversión hay en Pedro que nos pueden enseñar un poco esto tan importante que es la conversión en el cristiano? Mire, escúcheme bien. Si usted tiene hijos, niños, jovencitos, aún algunos que veo que están aquí entre nosotros, debería interesarle mucho esto. Porque yo creo que ahí muchos de nuestros jovencitos y niños que han crecido en la iglesia no demuestran ninguna evidencia de conversión en sus vidas. Están aquí porque papá y mamá los traen. Porque si papá y mamá no te dijeran que vinieras, te quedas en casa. No lees tu Biblia porque tú quieres leerla, sino porque hay una expectativa de que agarra la Biblia, lee, tráela a la iglesia, lee tu Biblia, ora. Y muchas veces los padres nos engañamos porque nuestros hijos han crecido. Pero ¿qué pasa? Nada más llegan a los 16, 17, 18, 19, 20 o ya empiezan a ir al college y va a iglesia. Va para vivir en las cosas de Dios. Empiezan a tomar terribles decisiones, tienen una actitud apática, indiferente hacia las cosas del Señor. Parece que están aquí, pero están a las fuerzas.
Debería estar orando por la conversión de ellos. Porque el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces quiero que veamos algunas de esas evidencias de conversión. Nada más unas cuantas. Yo prediqué toda una serie de mensajes, 8 mensajes, acerca de convertidos en el Nuevo Testamento. ¿Y cuáles fueron las evidencias de conversión en su vida? ¿Sabe por qué? Porque me interesa como pastor que cada persona en nuestra congregación tenga un verdadero encuentro, una transformación en su vida, un encuentro con Jesús que transforme su vida y que se vea el fruto de su salvación. Porque un verdadero convertido no se va a apartar del Señor. ¿Se acuerdan del endemoniado? Le rogaba al Señor, quería estar con él. El Señor tuvo que decirle, vete, cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho en tu vida. Pero él quería estar con Jesús. Me temo que hoy en día muchas personas, como dije, que vienen a nuestra iglesia son convencidos, pero no son convertidos. No se ve fruto, no se ven cambios, no se ve una transformación en sus vidas. Cristo transformó mi vida. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Uno de mis pasajes favoritos es Salmos 40, ¿verdad? Versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo en mi boca. Verán esto muchos y temerán, confiarán en Jehová. Cuando el Señor te salvó para no que te quedaras igual, sino para transformar tu vida. Pero hay mucha gente convencida, hay pocos convertidos. Amén. Primeramente lo que vemos es que Simón, Pedro, estuvo dispuesto a obedecer a Cristo y a confiar en él. Una evidencia de conversión. Versículo 5, ahí en Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero me encanta esto, mas en tu palabra echaré la red. ¿Quién era el experto pescador? ¿Cristo o Simón? Simón. Era su oficio, él era todo lo que hacía. Él sabía cuándo era el tiempo para pescar y cuándo ya no era el tiempo para pescar. Él sabía a dónde ir. Pero el Señor le dijo, echa la red. Ve otra vez, boga mar adentro, echa la red. El Señor no entendía. Muchas veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que no entendemos, que no van según nuestra lógica, nuestro razonamiento, lo que hemos sabido toda la vida. Pero ahí es donde entra la fe, la confianza y la obediencia. Amén, hermanos. Estuvo dispuesto a obedecer a Cristo y a confiar en Él. ¿Cómo es que alguien es salvo? Creyendo. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pero ¿sabía usted que el mismo acto de poner la fe en Cristo es obediencia al Evangelio? Romanos 10:16 pregunta, dice el mismo pasaje, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y el siguiente versículo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunos oyen pero no creen, no confían, otros sí. Amén. No todos obedecen al Evangelio. Entonces el mismo acto de creer y poner su fe ya es un acto de obediencia a hacer lo que la Biblia me dice que haga. Confesar con mi boca y creer en mi corazón. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo primero que debe de hacer un creyente? Bautizarse. El primer paso de obediencia para el que ha puesto su fe en Cristo. Es evidencia de un verdadero convertido. Muchas veces gente dicen que aceptan a Cristo pero no quieren bautizarse. Y tienen excusas según ellos muy válidas, pero yo creo que muchas veces es que realmente no están plenamente convencidos y no ha habido una conversión en sus corazones. Creo que eso es porque se acuerdan en Marcos bautizarse, es el primer paso de obediencia, la evidencia de un verdadero convertido. Marcos 16:15-16, sí, de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. El bautismo no es necesario para la salvación, pero va junto, ahí va. Es parte de una misma decisión, no es otra decisión, no es para dejarlo para otro día, para más adelante, para que aprenda más. Amén. En Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra
¿verdad? Fueron bautizados. Ahí en ese mismo día fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 8, vaya conmigo a Hechos 8. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Siguiendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco le preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Él estaba queriendo identificarse con Cristo. Hoy en día parece que uno tiene que rogarle a la gente, tratar de convencerlos. Hay algunos que hasta enseñan que tienes que manipularlos con cierta manera de hablar para que convencerlos de que se metan al agua. No, de veras, yo fui a una conferencia bautista de eso. Ya nunca más regresé ahí, donde le enseñaban a los líderes cómo decirle a la gente, cómo convencerlos para que se bauticen, no darles la oportunidad que te digan que no. Y cuando menos piensas, ya estás en el agua y ya lo bautizaste. Y digo, yo no quiero gente así. Yo quiero que tengan la oportunidad de decir que no. Yo sí quiero que que tengan la oportunidad de decir que no. Quiero que si se bautizan es porque quieren obedecer a Cristo, porque quieren hacerlo, porque ellos quieren, no porque yo los estoy manipulando. Pero pareciera que hoy en día tenemos que, ándele, sí, bautícese, sí, métase a la... Aquí está el eunuco pidiéndole a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor, verdad? Entonces, lo que le dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro ahí en ese momento y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Si usted está aquí y dice que es cristiano y aceptó a Cristo y no se ha bautizado, ¿qué está esperando? Es el primer paso de obediencia. La obediencia es un resultado, una evidencia de que ha habido una conversión en su corazón. Mi papá fue salvo, no era salvo cuando nosotros fuimos salvos, pero visitó la iglesia un poco después y tardó como 6 meses, 7 meses asistiendo. No quería aceptar a Cristo. Después levantó su mano finalmente, alguien le compartió de Cristo, hizo la oración del pecador arrepentido, pero no quería bautizarse y tardó casi 1 año más para bautizarse. Curiosamente, cuando finalmente se bautizó, él siguió la vida que llevaba. Venía a la iglesia, pero él era músico y iba todavía a tocar música en las cantinas y todavía tomaba y todavía se juntaba con esos amigos. Pero curiosamente, cuando finalmente se rindió al Señor y se bautizó, tomó las decisiones después. Ya no más ese trabajo, ya no más de esos amigos. Yo vi una transformación, un cambio radical en la vida de mi papá. Pero mientras no se decidía a dar ese primer paso de obediencia, nada cambiaba en su vida. Y no es que el bautismo sea agua mágica ahí, que te metes al agua y algo va a suceder mágicamente, espiritualmente en ese momento. No. Es la voluntad de decir: ok, Señor, voy a obedecerte. Amén. Hechos 16:30. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, la Biblia es bien específica en decirnos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Nunca te vas a lamentar obedecer a Dios. Siempre vas a tener gozo como resultado. Pero si estás pensando, esperando sentir algo para obedecer a Dios, ahí te vas a quedar esperando. La obediencia viene primero, el sentir de gozo, satisfacción, contentamiento vendrá después. Es como venir a la iglesia. Hay veces que ni yo tengo ganas de ir a la iglesia. Seamos francos, todos tenemos una carne, todos batallamos con una vieja naturaleza. Ese es otro mensaje. Y a veces a uno no le dan ganas de venir a la iglesia, pero uno lo hace porque sabe que debe de hacerlo.
Porque la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Entonces uno va y ya que va y está ahí y escucha, uno dice qué bueno que vine. No esperes sentir para obedecer. Obedece y después vas a tener gozo, vas a tener satisfacción. Amén, hermanos. Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La primera evidencia de conversión es obediencia. Obediencia. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Es parte de la vida cristiana, hermanos. Un verdadero cristiano obedece al Señor. No siempre sentimos ganas de obedecer, pero siempre es correcto obedecer. Y eso es evidencia, es fruto de una verdadera conversión. Segundo, ¿qué otra evidencia de conversión que vemos aquí en este relato de la conversión de Simón Pedro? Versículo 8, mire conmigo ahí el versículo 8, Lucas 5, 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se humilló, reconoció que no era digno de estar cerca del Señor. Otro rasgo, otra evidencia de conversión es humildad, verdadera humildad. Amén. Me encanta Romanos 3:27 que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? ¿Por la religión? No, sino por la ley de la fe. La humildad es necesaria para la salvación y es el fruto de una vida verdaderamente transformada por Cristo Jesús. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El cristiano rápidamente empieza a entender que la vida cristiana es muy diferente a la vida que tenía antes de venir a Cristo. Amén. Que hay que ser humildes. Humildes para saber reconocer cuando he fallado y pedir perdón. Y humildes para perdonar. Amén. ¿Sabes por qué algunos de ustedes batallan con perdonar? Yo no los conozco, pero en toda iglesia sí hay hermanos que andan con resentimientos, con cosas que algo les sucedió. No puedes perdonar porque te hace falta humildad. Tu carne no puede perdonar, el orgullo no perdona. Tienes que andar en el Espíritu para poder entonces hacer algo que solamente en el poder de Dios se puede hacer. Es perdonar y amar a aquellos que te han hecho mal. Lea su Biblia. Es una marca de un discípulo de Cristo. Perdonar y amar hasta los enemigos. Yo no puedo. En la carne no puedes. Necesitas ser humilde, necesitas ser espiritual para poder hacer eso. Pero ese es un fruto, es una evidencia de la conversión. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en tu Salvador, ese sentir, ese pensar, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dice en Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está la humildad. Sin Cristo, nada puedo hacer. Ustedes los cristianos una bola de paralíticos espirituales que necesitan ir a la iglesia. La iglesia es una muleta, así dicen algunos. Para los débiles, sí, prefiero ser débil, porque yo sin Cristo no puedo nada. Lo necesito a Él para todo. Separados de Él nada puedo hacer. La humildad personal es parte de una verdadera conversión. Amén. Santiago 4, versículo 13. ¿Usted conoce el pasaje? Vamos ahora a los que decís,
Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno lo hace, le es pecado. El cristiano no depende en sí mismo. El cristiano no es autosuficiente. Aprende a depender del Señor. Es decir, sin Él no puedo. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si no, no. La sumisión es una evidencia de humildad y la humildad es una evidencia de conversión. Amén. Tercero, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Que vemos en la conversión de Pedro, versículo 9, ahí en Lucas 5:9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Sabe cuál es otra evidencia de conversión? Que el temor de Dios viene sobre la vida de uno. El temor de Dios es una característica de alguien que ha sido verdaderamente convertido. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe por qué estamos usted usted y yo aquí el día de hoy? Porque apreciamos la enseñanza, queremos la enseñanza, necesitamos la enseñanza porque buscamos la sabiduría de Dios. Los insensatos no están en la iglesia el día de hoy. Los creyentes sí. Los convertidos sí. Amén. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 16:6. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Salmos 19. Vaya ahí conmigo, por favor. Salmos 19. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso es importante venir a escuchar la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El cristiano vive diferente. ¿Sabe por qué vive diferente? ¿Por qué ¿Por qué vive diferente? Porque tiene el temor de Dios en su vida. Porque teme a Dios. Me temo que hoy en día muchos cristianos viven como viven y abrazan y andan preguntando, ¿y qué tiene de malo? Porque no tienen temor de Dios. Y se enojan cuando el pastor predica ciertas cosas y apunta y señala su pecado. ¿Cómo se atreve? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y por qué me está juzgando? Lo que te hace falta es el temor de Dios en tu vida. Eso es lo que te hace falta. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nadie te va a tener que decir. No, yo no puedo hacer eso porque ahí en la iglesia no me dejan, porque el pastor me va a regañar. No, porque temo a Dios, porque amo a Dios. Por eso no puedo participar de eso. Por eso no puedo andar en las tinieblas, porque soy luz. Y ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Porque temo a Dios. Si algunos de tus mejores amigos son incrédulos, son mundanos y andan en malos pasos y andan escuchando música que aquí no escucharías, que en tu casa no escucharías, y viendo cosas en el internet, en tu teléfono, que tú sabes no le agradan a Dios, es porque te hace falta temer a Dios. Te hace falta temer a Dios. Por eso no te sientes mal, no te sientes que el Espíritu Santo te da convicción. A lo mejor es porque no has sido convertido. Número 4, versículo 11, Lucas 5:11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Otra evidencia de conversión es
seguir a Cristo. Una vida con un propósito distinto. Hay una gran diferencia entre ser un simpatizante, hasta quizás un creyente, a ser un discípulo. En Juan 8:31 dice la Biblia, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese, habían creído. Pero Jesús les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es un seguidor de Cristo. No es que quiera ser repetitivo con este asunto del bautismo, pero sabemos que el bautismo no salva. Pero ¿sabes lo que es el bautismo? Es una evidencia de que estás listo para ser un seguidor de Cristo. Si algo hace el bautismo, hace un seguidor de Cristo. Es cierto que para ser salvo, para creer, no necesitas poner tu fe en Cristo. Pero cuando estás así puesto a obedecerle y dar ese paso, entonces empiezas a ser un discípulo de Cristo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Note que dice la Biblia, dejándolo todo, le siguieron. Jesús se acuerda que dijo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La conversión, oiga bien, es un cambio de perspectiva. La conversión es algo, por una parte, instantánea, porque te convierte de ser un vil pecador condenado al infierno, enemigo de Dios, a ser alguien perdonado, salvo, hijo de Dios. Te cambia posicionalmente. Pero también la conversión es un proceso, un cambio de vida, un renovar de entendimiento, una transformación. Romanos 12:1 lo dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí me está? Dios espera un cambio, una transformación. Quiere transformar nuestra vida. No quiere salvarnos y que te quedes así como llegaste a Cristo. Dije, el endemoniado de Gadara andaba desnudo, hiriéndose, echando gritos. Era un hombre miserable. Cuando ya vienen a verlo, después de que el Señor saca de él la legión de demonios, toca su vida, lo ven sentado. Eso habla de paz, paz interior. Vestido, eso habla de decencia, de modestia. En su juicio cabal, eso habla de sensatez, de una perspectiva cambiada. El leproso agradecido no siguió su camino, sino volvió, quiso más de Cristo. Regresó glorificando a Dios, vino a glorificar al Señor. Se postró, eso habla de reverencia, de adoración. Dándole gracias, habla de agradecimiento. Estoy mencionando esto porque son evidencias de conversión. Amén. Zaqueo, el chaparrito, un hombre avaricioso, robador, robaba, agarraba lo que no le pertenecía a él. Dice que le recibió gozoso en su casa. El gozo del Señor vemos en su vida. Y dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos un espíritu de reconciliación y restauración. Y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Vemos generosidad. ¿Se fijan los cambios? La mujer samaritana dijo al Señor, dame de beber, sed espiritual. Cuando le dijo, 5 maridos has tenido, el que tienes no es tu marido, dijo ella, bien has dicho. Eso habla de sinceridad, de transparencia, de no fingir. Cuando el Señor le dijo, verdad, yo soy el que ha de venir, el Mesías, yo soy el que habla contigo, ella tuvo fe en el Señor. Y fue a contarle a los habitantes de su pueblo de Cristo. Eso habla de testificar de Cristo. ¿Se fija todas estas evidencias que hay de conversión? Sí, la conversión es un cambio radical. Eso es lo que es. Ya nos enseña eso hoy en día, pero ser cristiano, un verdadero cristiano, es ser alguien que ha cambiado radicalmente. A medida que dejemos que el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, Él va a ir transformándonos más
y más y más. Hermano cristiano, examine su propia fe. Examine su cristianismo. ¿Tiene usted algunas de estas evidencias de su conversión en su testimonio personal? ¿O es meramente un profesante? Un convencido, pero no un convertido. Pablo le escribió a los Corintios en su segunda epístola, les dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínate. ¿Eres del Señor? ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Tuviste verdaderamente un encuentro con Cristo y Él ha cambiado tu vida? No vaya a ser que estés reprobado. Amén. Con razón algunos a veces están en la iglesia pero no encajan. No se sienten parte. Porque no son del mismo pensar, del mismo sentir. Y a veces hasta se les hace que somos demasiado extremistas los cristianos. Demasiado exagerados. Ay, esa iglesia es muy legalista, dice. En primer lugar, no entienden el significado del término legalista. Son muy legalistas. Son muy extremosos. ¿No será que no tienes lo más importante? Porque cuando has experimentado un cambio en Cristo, tú vas a querer cambiar. Tú vas a querer ser más como Él. Es más, la Biblia dice que estamos siendo transformados. Él quiere que seamos transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que le hace falta? A lo mejor lo que le hace falta es nacer de nuevo. Es otro término que casi no se usa hoy en día. Cuando un religioso vino a hablar con Jesús de noche, el Señor rápido lo paró. O sea, es necesario nacer de nuevo. La religión no te va a salvar. Porque simpatizas con Cristo, porque te gustan las cosas de Cristo, eso no quiere decir que eres salvo. Necesitas nacer de nuevo. Ese término lo usaban aquí en Estados Unidos hace muchos años atrás. Have you been born again? ¿Has sido nacido de nuevo? Ya no se usa hoy en día. Hoy en día cualquiera se llama cristiano. Cualquiera se llama cristiano. Viven como el vil mundo. Se comportan como el mundo, pero dicen: no, ya, I'm a Christian, soy cristiano. ¿Dónde están los cambios? ¿Dónde está la vida transformada, cambiada? Amén. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Yo no conozco a nadie aquí, pero